Gracias por estar aquí. No tomo yo este tiempo a la ligera, de manera que todos no deberíamos de tomar este tiempo a la ligera. Hemos venido para que Dios haga algo en nosotros. Y hemos iniciado esta jornada de ver lo que la palabra de Dios nos enseña, de seguirlo a Él, de ser un discípulo de Cristo. La iglesia del libro de los Hechos no solamente creció en número, pero claramente dice en Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos. No nomás era acumulación de personas, crecía y se aumentaba el número de los discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Es alguien que anhela y desea ser como su maestro. Hemos visto y vamos a repetir varias veces: bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro, como aquel a quien nosotros seguimos, aquel que nos ha invitado a seguirle. Rick Warren, allá en California, cerca de donde yo estoy, dijo: he llenado un edificio lleno de una multitud de personas que ahora que me doy cuenta no tienen el más mínimo interés de seguir a Jesús. Qué trágico, qué triste. Pero hermanos, creo yo que esa es la razón que nosotros tenemos que enfocarnos. Esa es la razón de que tenemos que traer atención a esto. Este es el lema del año para nuestra iglesia, siguiéndolo a Él. Porque de repente, hermanos, la mecánica, el hábito de todo lo que nosotros sabemos ser cristiano, lo que es una iglesia, lo que es ser miembro, se pierde. Se pierde el hecho de que a quien debemos de estar siguiendo es a Jesús. Vuelvo a repetir, yo no tengo duda que la razón que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia en Jerusalén, probablemente dentro de meses, algunos estudiados nos dicen que traspasó como 20,000 en asistencia. Y de allí, después de la primer gran persecución que vino, desparramaron el evangelio a través de todo el mundo. Pero es que no eran simple y sencillamente creyentes, eran discípulos. No olvidemos la gran comisión, porque la gran comisión de una manera muy específica dice: id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos. Discípulos. Yo le digo a los ganadores de almas: nuestro trabajo no ha terminado hasta que esa persona está siguiendo a Jesús. Eso es lo que es hacer un discípulo. Pero como dijimos anteriormente, para hacer un discípulo, yo necesito ser primeramente uno. Yo no puedo invitar a otros a seguir a quien yo mismo no estoy siguiendo. Y comenzamos esta mañana a ver las marcas, las cosas que distinguen de que alguien está siguiendo a Jesús. Vimos primeramente y de una manera muy obvia que quien es discípulo de Jesús sigue las enseñanzas de su maestro. Como bautistas, nosotros sostenemos la convicción que este libro, la palabra de Dios, es la autoridad final para fe y práctica. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios, hermanos, el verbo, la palabra de Dios en carne, la palabra de Dios expresada,
Qué bendición la palabra de Dios. Pero hay una diferencia entre escuchar y recibir. Y vimos que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿cómo esto de que oímos su voz pero no lo seguimos? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué, hermanos? ¿Y qué? Y me siguen. Y el fin es que nosotros veamos a Jesús y podamos nosotros ver dónde nosotros estamos y hacernos la pregunta: bueno, ¿en verdad que yo soy discípulo de Él? ¿En verdad de que yo lo estoy siguiendo a Él? Pablo advirtió a los líderes de Efesios que habrían aquellos que andarían buscando hacerse discípulos tras de sí mismo. Hermanos, yo no estoy interesado de que alguien siga a Ezequiel Salazar. Yo estoy interesado de que los hermanos sigan a Jesús. Se cuenta la historia de el doctor Moody, que iba por las calles de Chicago y se encontró con un hombre que estaba ebrio y vino y le dijo al doctor Moody: señor Moody, yo soy su discípulo. Y el doctor Moody dijo: has de ser uno de los míos, porque del Señor seguramente no eres. Hermanos pastores, no se preocupe que la gente lo siga a usted. Esa no es su tarea. Y en sí, muchas veces los siervos de Dios nos metemos en problemas porque andamos buscando lealtad de parte de los hermanos para nosotros y no a Él. Mi trabajo no es que me sigan a mí. Mi trabajo es que los hermanos sigan juntamente conmigo a Jesús. Vimos, hermanos, que otra cosa que distingue a los discípulos dicha por medio del Señor, cuando Él dijo que este mundo conocería que somos sus discípulos, o sea, que lo seguimos a Él cuando amamos como Él ama. Recuerden cómo dijo: si amáis a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Los incrédulos hacen lo mismo. Si le haces bien solo a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? ¿En qué forma somos diferentes a los que no creen? Y nos dimos cuenta que Jesús dijo: el mundo perdido va a saber que tú me sigues a mí por el amor que nosotros tengamos los unos a los otros. Jesús, de una manera muy específica, nos invitó a pisar donde Él pisó, a seguir sus pisadas. Otra cosa que es preocupante y reflejo de que no lo estamos siguiendo a Él es que nuestras iglesias siguen siendo plagadas de tantos prejuicios. Hermanos con tantos problemas en su corazón, entre esposos, entre hermanos, los unos en contra de los otros, los hermanos contra el pastor con los hermanos. Y hermanos, los pretextos que damos por estas cosas son cosas que enfrentamos. Que alguien te ofendió, que alguien te hizo un mal, que alguien fue injusto contigo, que alguien te regresó mal por el bien que tú lo hiciste. Y dijimos esta mañana: no me hables de qué tan buen cristiano tú eres. Deja que alguien te trate mal y vamos a ver qué clase de cristiano que tú eres. Pero miren, hermanos, de nuevo, y aquí vamos a continuar esta noche. Jesús dijo, la palabra de Dios dijo, y Pedro dijo: porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? Para que lo admiremos. Para que admiremos ese ejemplo. Es admirable, pero no para que lo admiremos, dice, para que sigáis sus pisadas. Para que pises donde Él pisó. En parte creo yo que mucho problema hay en la manera de que se está comunicando lo que es esto de la vida cristiana. Estamos ahora constantemente oyendo que si tú sigues a Jesús, todo va a estar de lo más chévere y de lo más bien. Perdóname, hermano, yo no encuentro eso en la Biblia. Para de sufrir. Y esos que te predican, para de sufrir, créemelo, que no están sufriendo para nada. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos de seguir sus pisadas. El contexto de cuando Jesús dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Sabe cuál era el contexto? El contexto era para ayudarnos a no asombrarnos, a no escandalizarnos cuando alguien es contrario, cuando alguien nos persigue, cuando alguien nos trata mal. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y luego Jesús dijo, porque si al padre de familia llamaron Belzebú, si a mi Cristo llamaron mismo Satanás, como que el Señor dice, ¿por qué tú te asombras? ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué te escandalizas? A lo contrario, Jesús dijo, bienaventurados. Amén. Bienaventurados. Cuando persiguieron a los hermanos esa primera vez y los azotaron, cuando soltaron a los hermanos, la palabra de Dios que ellos estaban dando gracias por el privilegio de sufrir por el nombre de Jesucristo. Pero el cristiano de hoy está hecho de papel de seda. Sensitivos, delicados, dolidos. Peor todavía a los pastores que se dan el lujo de andar heridos. Por favor, hermano, por favor. Pero todas estas cosas me dicen a mí que no sé a quién estamos siguiendo, pero estamos equivocados quizá en el Jesús que estamos nosotros siguiendo. Jesús dijo en relación a esto, aprended de mí. Porque un discípulo aprende de su maestro. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ese es usted? Hermanos, algunos de nosotros perdemos el sueño porque tenemos problemas en nuestro corazón con alguien. No podemos funcionar, nos desconcierta. Poder adorar, poder alabar, poder seguir adelante en la vida cristiana es difícil porque las personas terminan paralizadas, enfocadas solamente en el dolor que alguien les causó. Y la pregunta es entonces, ¿a cuál Jesús está siguiendo usted? No hay muchos cristianos que yo encuentro en paz. Cuando Jesús dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas, yo no encuentro a muchos cristianos que viven allí. Pero se debe a que no estamos aprendiendo de nuestro maestro. Y quizá estas dos cosas son las que menos veo que nosotros como hijos de Dios y discípulos, seguidores de Cristo, hemos aprendido. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Nadie es humilde por naturaleza. Nadie es humilde por naturaleza. La palabra de Dios, y Pedro dice, revestíos de humildad. La expresión habla como ponerte un saco, como póntelo. El humillarnos es un acto voluntario. Y hablábamos esta mañana del ejemplo del maestro. Y la palabra de Dios nos dice que se humilló. Y habiéndose humillado, ¿quién? El Dios omnipotente, el Rey de reyes y Señor de señores, se humilló. Se humilló a tolerar y aguantar injusticia, maltrato, abuso. El que usted y yo decimos seguir, aguantó todo eso. Y la manera que enfrentó desprecio, abuso, maltrato fue esta. Enfrentó todo esto con humildad. Y lo enfrentó con mansedumbre. Porque un discípulo de Cristo se distingue por el amor que tiene a otros, pero se distingue, hermanos míos, en perseguir esa humildad, esa mansedumbre que Jesús nos enseñó. ¿Sabe dónde comienza esto? Comienza esto con admitir que tú y yo no somos así. Voy a repetir eso. Comienza con nosotros aceptar que no somos así. No somos humildes. Y cuando a alguien o enfrentamos alguna dificultad en relaciones personales, en nuestro trato con otras personas o el trato de ellos con nosotros, no enfrentamos eso con humildad, lo enfrentamos con orgullo. Y por eso nos afecta tanto como nos afecta, que no debería de afectarnos de esa manera. Nos dejó ejemplo. Hermanos, nos dejó ejemplo. Y bueno, yo he dicho cantidad de veces, yo igual a veces me entra esa fiesta de lástima. ¿Cuántos aquí saben cómo tener una fiesta de lástima? Gracias por una persona honesta, los demás de ustedes son mentirosos. Todos sabemos cómo tener una fiesta de lástima. Y yo no soy diferente. Y pobrecito yo. Y mira nomás. ¿Y cómo es posible? Y yo, un siervo del Señor. Y que se atrevan. ¿Y cómo es posible? Y que si será la gente. Y mira nomás. He estado en la Tierra Santa 5 veces, creo. La cima de ese viaje para mí es el Calvario. Suficiente para mí. Y en ese tiempo de fiestas de lástima, eso yo sé cómo se me quita rápido. Nomás miro al Calvario. Lo veo a él disfigurado. Hermano, no le haga caso usted a esos artistas italianos que pintan a Jesús con una cortadita aquí. No, hermanos, quedó disfigurado, quedó irreconocible por el abuso y la golpiza que le dieron. Y veo a mi maestro allí pagando por mi pecado, por mi mal y el suyo, habiendo sido abusado, maltratado en injusticia, el que no pecó. Y como que lo oigo decirme, ¿de cuál injusticia estabas hablando? ¿Que cuál mentira contaron de ti?
ay, que te dolió cuánto, y me siento avergonzado. Deberíamos de sentirnos avergonzados. Digo, Señor, perdóname. Y me recuerdo siempre, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Entonces esto nos lleva a otra cosa que muestra y distingue a un discípulo. Pero las cosas que ya hemos mencionado son, hermanos míos, el fundamento de donde proviene lo que sigue. Mire usted que dentro de este contexto de las cosas que hemos visto hasta ahorita, que distingue a un discípulo, que distingue a alguien que está siguiendo a Jesús, si no estamos siguiendo al Señor en esta forma y en estas áreas, entonces no es sorprendente porque en esta que sigue tampoco. Le voy a decir algo de un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo no solamente escucha las enseñanzas del Señor, no solamente, hermanos, él imita el amor de Jesús y su humildad, pero un discípulo de Cristo es fructífero. Dije, un discípulo de Cristo es fructífero. ¿Cómo? Hermanos, una vez más, el mandato de la Gran Comisión fue ir y hacer discípulos. Como creciera el número de los creyentes, de los discípulos, no creyentes, discípulos, no es de por qué preguntarnos el crecimiento impactante de la iglesia de Jerusalén, que después se desparramó a predicar el evangelio en todo el mundo conocido. Eran discípulos. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. O sea que si Jesús está diciendo, la voluntad de mi Padre y la gloria de mi Padre proviene de que tú lleves no nomás fruto, sino mucho fruto, y seáis así mis discípulos. De manera que si yo no estoy dando fruto, yo no estoy siguiendo a Jesús. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios tenga el corazón, la visión, el coraje, la determinación sin seguir a Jesús en las primeras cosas en las que hablamos? El corazón de los hijos de Dios está tan plagado de tantas cosas que no encuentra en ese corazón el Señor lugar para amor a lo que Él amó. Jesús ama a las almas perdidas. Pero no quiero que nadie aquí nos engañemos. Jesús dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Adivina qué, no estás pescando, no estás siguiendo. Punto. Ahora yo sé que eso no agrada a mucha gente oírlo. No cambia que es Biblia. No cambia que es Biblia. ¿Es usted simple y sencillamente creyente o es usted discípulo? Y si usted es discípulo, tengo una pregunta para usted. ¿Dónde está su fruto? ¿Dónde está? ¿Será que no hay gente perdida en la Dominicana? Alguien hábleme. ¿Será que ya no hay necesidad de predicar el evangelio? Jesús dijo: tú me sigues a mí,
yo te voy a hacer un pescador de hombres. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, escucha, y seáis así mis, ¿qué hermanos? Mis, ¿qué hermanos? Mis discípulos. ¿Es usted creyente o discípulo? ¿Y sabe usted que en veces que cuando igual que esta noche alguien me trae a cuenta de estas cosas, a mí me incomodan? Me incomodan, me desafían porque obligatoriamente me hacen revisar a mí si verdaderamente yo soy un discípulo de Jesucristo. Porque un discípulo de Jesucristo es fructífero. ¿Cómo usted cree que los creyentes, dijimos el día de ayer, sin nuestras ventajas, sin todo lo que nosotros disfrutamos, con increíble persecución, sin recursos, hermanos, sacudieron el mundo? ¿Cómo usted cree que fue eso? Pues hermanos, déjeme decirle cómo fue. Eran discípulos de Cristo. La palabra de Dios nos dice que ellos, hermanos, donde quiera que iban, la escritura dice, y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de declarar, de predicar Jesús. Todos los días, dice la Biblia, en el templo y por las casas. No podemos decir amar a Jesús y no amar lo que Él ama y lo que está más cerca a su corazón. Hermanos, esa es la razón que Él vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos. Y lo que de gracia hemos recibido, le dijo a los discípulos, lo que de gracia has recibido, eso da. Doce hombres cambiaron el mundo porque eran discípulos. Benjamin Green creo que dijo, dando estudio del rápido crecimiento de la iglesia neotestamentaria, específicamente en el libro de los Hechos, dice, hay una directa conexión entre el crecimiento de esa iglesia y la fidelidad de los creyentes, el proclamar con claridad a Jesucristo. Y nosotros manejamos esto de otra manera. Decimos, pues si Dios quisiera llenar este edificio, Él lo haría. Esta es otra buena. Pastor, somos pocos, pero somos fieles. Si fueran tan fieles, no serían tan pocos. Amén. Déjame darte otra. No tenemos cantidad, pero tenemos cualidad. Tú dame un cristiano de cualidad y él es un cristiano fructífero. Los discípulos de Jesucristo, y démonos cuenta que no nomás habla, Juan 15 habla, escúcheme, Juan 15 habla de fruto, de no fruto, más fruto, y habla de mucho fruto. Y dijo que el discípulo de Cristo glorifica al Padre porque lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Pero lea usted el contexto y cómo inicia Juan 15 hablándonos de que nosotros somos los pámpanos. Y cómo es que la rama no puede producir aparte de que está conectada a la raíz. ¿Me están escuchando? O sea que es un resultado directo de estar conectado a la raíz. Miren hermanos, yo me canso de estar escuchando a personas con pretextos como no deberíamos de obligar a la gente, no deberíamos de hacerlo sentirse mal, no deberíamos de, hermanos, déjeme decirle que
si usted está conectado a la vid, debería de ser un resultado consecuente de que usted va a dar fruto. Y no queremos nosotros medirnos de esta manera, pero cuando yo veo que no estoy dando fruto, que el Señor no me está usando, yo comienzo a preguntarme, ¿me he desviado de seguir a Jesús? De alguna manera me he desconectado de la rama. Hermanos, yo no tengo el corazón de Jesús, ni usted tampoco. Mateo 9 dice, y viendo las multitudes, tuvo que, hermanos, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas dispersas, desamparadas. Ese es el mundo allá afuera, que no tienen pastor. Y dijo el Señor, la mies es, los obreros son el problema. Los obreros son el problema. No. Voy a Argentina, lo oigo. Voy a Chile, lo oigo. Voy a Bolivia, voy a Perú, voy al Ecuador y lo oigo. Voy a las Filipinas, voy a Asia y lo oigo. Aquí no se puede. Aquí la gente, pastor, mire, déjeme decirle cómo es la gente aquí. Hermanos, el evangelio sigue siendo el poder de salvación. El problema no es la mies, el problema son los obreros. El problema es que tenemos muchos hermanos conformados a decir yo soy creyente, que no se atreven a preguntar, seré creyente, pero soy discípulo. Estoy siguiendo a Jesús porque Jesús me dijo a mí que si yo lo sigo a Él, Él me va a hacer un pescador de hombres. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y no nos atrevemos a hacer esa pregunta. Yo tenía un profesor en el en el seminario, que me decía, mira Ezequiel, yo no tengo el don de ganar almas. Y yo discutía con él. Y yo le decía, querido profesor, usted tiene toda la razón, porque la responsabilidad de ser testigos de Jesús no es un don, es una responsabilidad de cada creyente. El don de evangelista es otra cosa. La responsabilidad individual de cada uno de nosotros de estar hablando de Jesús es responsabilidad de cada creyente. ¿Y sabe lo que me decía? Me decía, bueno, mira, mijo, tú gánalos y yo los discipulo. Ah, qué arreglo, más chévere, sin vergüenza, haragán. Yo los gano, él los discipula y termina haciéndolos igual de inútil que él. Pastor, ¿cómo está usted guiando a los hermanos? Y hermanos, es algo a lo cual tenemos que constantemente poner atención. Y no malentienda, yo no quiero animarla a que usted lo arregle. Bien, vamos a ahora adelante. Teníamos un programa de salir a tocar puertas, ganar almas, alcanzar a los esfuerzo evangelista. Ya no lo vamos a volver a hacer. Tremendo, pero no comience allí. Comencemos a ver dónde fue que dejamos de seguir a Jesús. Si yo voy a tener su compasión, yo tengo que obtenerla de Él.
porque por naturaleza todos somos egoístas. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos en la República 5 días. La hermana Salazar y yo, estando aquí, ya hemos ganado a 5 personas para Cristo. Usted vive aquí. Y me atrevo a decir que algunos de ustedes, yo no digo un mes, todo el año pasado, no hay una sola persona que usted pueda mostrar como el fruto de parte del Señor, como resultado de que usted está siguiendo a Jesús. Y si usted es un siervo de Dios, peor. Hermanos, el discípulo no es mayor que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y el discípulo de Cristo es fructífero, da fruto. Todas las cosas que hablamos anteriormente y la falta de seguir a Jesús en todas estas áreas tiene el corazón de los hermanos de la iglesia en el lugar equivocado. Por tanto, por más que quieramos decir, ¿por qué no nos preocupamos por las almas? ¿Por qué no nos preocupan dominicanos que van rumbo al infierno? ¿Será ese el corazón del maestro? A propósito, déjame decirte cuál es el remedio de eso para muchos. Como yo no lo vivo, entonces voy a comenzar a cambiar mi teología para ajustarme al estilo de vida que ahora he querido adoptar, donde los cristianos lo que tienen es clubs sociales en las iglesias, que nunca hacen nada para alcanzar al mundo para Cristo. Y ahí entra de una manera muy conveniente el calvinismo. De nada, que es una afrenta a la gracia y el amor de mi Dios. No hay confusión, hermanos. Mientras el mundo se enreda en conflicto teológico, hermanos, no hay confusión. No pudiera ser más claro. El amor de Dios, hermanos, no es exclusivo. Ese no es el Dios que yo conozco. Pero esas tipas de doctrinas nos encantan. Peor si nos vamos a acomodar al lugar de nunca hacer nada para Jesús. Nunca hablar de Él, nunca proclamarlo a Él. El mundo perverso no tiene pena. El mundo perverso no tiene vergüenza. Habían días en que cosas vergonzosas se escondían y se ocultaban. Ahora vivimos en un tiempo donde ya no hay vergüenza de nada. Y nosotros los cristianos LGTB y todos esos movimientos de confusión de los sexos y la promoción del homosexualismo, y increíble, ahora está afectando a las iglesias. Ellos no tienen vergüenza en levantar su voz, y el cristiano callado de su Salvador. Yo pregunto, ¿a cuál Jesús estamos siguiendo? Me hace sentir mal, pastor. Ojalá. Y a mí no me gusta sentirme mal. Y cada vez que estas cosas son traídas a mi atención, necesito revisarme a mí mismo, como le estoy invitando a que usted se revise a usted mismo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Dando vuelta en nuestras iglesias? ¿Jugando iglesita? ¿O estamos siguiendo a Jesús? Porque un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, es un cristiano fructífero. Termino con decirle el problema y mañana vamos a seguir.
que en verdad no estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo al Jesús equivocado. Vivimos todos en el cuadro de nuestro propio mundo, nuestros propios problemas, nuestros desafíos en la vida. La iglesia se ha enfocado en sí misma. Y la predicación que atiende a tus problemas, eso es lo que la gente quiere oír. Y Dios es bueno y Dios sí atiende a nuestros problemas. Pero ahí nos hemos atorado. Nos hemos vuelto una iglesia del yo. Del yo. Y la idea de pensar en alguien más, la idea de pensar en las almas perdidas, no cabe en nosotros porque estamos enfocados en el cuadrito de nuestra vida, nuestros problemitas, y queremos que Dios me ayude a mí. Ya. No, hermanos. No. El discípulo de Cristo es alguien que tiene el corazón del Maestro. Ama las almas y se preocupa de constantemente abrir su boca y hablar del buen Dios que nosotros tenemos. Tenemos un buen Dios. ¿Por qué no lo proclamamos? ¿Qué es esa vergüenza que nos da? Mire, hay personas en su círculo de influencia que nadie más que usted puede alcanzar. Algunos de ustedes en altos lugares en sus carreras y su profesión. Pero nos avergonzamos de Jesús. ¿Cómo es posible eso? Mientras los discípulos en el Coliseo no se avergonzaron hasta la muerte. La palabra de Dios nos dice que los hermanos de Macedonia, en la profunda pobreza en la que estaban dando generosamente. Pero dice que esa profunda pobreza vino de la gran persecución que había. En tiempos bíblicos, si tú eras creyente en Jesús, te quitaban propiedades, vendían a tus hijos como esclavos y tu familia. No podías comprar, no podías negociar si tú te identificabas con Jesús. Y dentro de ese contexto, la iglesia explotó. ¿Por qué? Porque eran discípulos. No eran meramente creyentes, eran discípulos. Entonces imagínese usted, tanto que nosotros sabemos y no estamos impactando al mundo para Cristo. Siervos de Dios, todo discipulado, escúcheme bien, y yo creo en el discipulado, pero todo discipulado que no resulta en hacer a un creyente un pescador de hombres no es bíblico. Dije, no es bíblico. Nos hemos equivocado en creer que hacer un discípulo es meter un montón de información teológica en el coco de alguien y eso lo hace un discípulo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque un discípulo de Cristo es fructífero. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Veamos lo que hemos visto y póngase usted a la par. Este es mi maestro, este soy yo. ¿Dónde estoy yo? ¿A quién estoy siguiendo? Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo, ¿de quién? Oh. Eso, ¿sí entiende usted eso?
imítame a mí. Imita cómo yo estoy siguiendo a Jesús. Imítame a mí como yo estoy imitando. Sígueme a mí como yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Puede usted decir eso? ¿Podemos nosotros decir eso? Y si no estamos siguiendo a Jesús, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está de por medio de por qué no estamos siguiendo a Jesús? Y tenemos muchos creyentes, muy pocos discípulos. Mañana vamos a seguir con esto. Hermano, yo quiero seguirlo a Él. ¿Cuántos quieren seguirlo a Él? Yo quiero seguirlo a Él. Y luego quiero invitar a un montón de otras personas a seguirlo a Él. Padre mío, bendice tu palabra. Y todos nosotros tendríamos que confesar que caemos cortos. No tenemos tu amor, tu compasión, tu humildad. Señor, somos tus discípulos y estamos tan lejos de ser como el maestro que decimos que seguimos. Gracias por los creyentes, pero danos discípulos, Señor. Y que comience con cada uno de nosotros a nivel personal. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie. Si alguien me ayuda con el piano un momentito. Yo no voy a tratar de convencerle a usted de lo que Dios le dijo a usted, pero si Dios le ha dicho algo a usted, vamos a llenar este altar. Vamos a venir aquí adelante. Vamos a decirle: Señor, ¿dónde y cómo yo me conformé con decir soy creyente? ¿Dónde y cómo me conformé de que tengo título, tengo posición, tengo educación? ¿Dónde dejé yo de seguirte a ti? ¿Cómo es que no luzco como mi maestro? ¿Cómo es que pasan meses y no veo una persona que viene a los pies de Jesús y no me incomoda? Oh Señor, encarrílame. Tendré que tomar más tiempo para revisar, pero hubo un momento donde yo dejé de seguirte. Yo quiero imitarte, yo quiero ser como tú. Y estoy tan lejos. Y ahora me doy cuenta. No tengo tu compasión. No tengo tu amor. Tengo que seguirte, tengo que aprender esto de ti. Mi falta de humildad, mi falta de mansedumbre me trae tantos prejuicios, invita tantos problemas a mi vida. Y siempre pienso que son otros, pero soy yo que no he aprendido de ti a ser manso, a ser humilde. Señor, no podemos arreglar todo aquí en 2 minutos, pero es un inicio. Es un inicio de venir a decirte: Señor, queremos seguirte, queremos imitarte, queremos seguir tus pisadas y imitar tu ejemplo. Tú prometiste que si te seguimos, tú nos harías pescadores de hombres. Nos usarías para traer a otros a Cristo. Yo quiero eso. Te pido eso para mí y pido eso para mis hermanos. En el nombre de Jesús.